Louis Carter siempre había sido un hombre de buen corazón. A los 38 años, se había adaptado a una vida que era simple, predecible y profundamente satisfactoria viviendo en el pequeño pueblo de Haven Brook, Georgia. Louis estaba bien y era querido por casi todo el mundo. Era el tipo de lugar donde la gente se saludaba al pasar por la calle y los vecinos se cuidaban unos a otros. Louis vivía en una modesta casa de una sola planta que había heredado de sus abuelos. La casa no era lujosa, pero estaba llena de recuerdos, especialmente los de sus abuelos que lo habían criado. Todavía recordaba sus lecciones de bondad, generosidad y trabajo duro, valores que lo habían convertido en el hombre que era hoy. Todas las mañanas, Louis seguía una rutina familiar, se despertaba antes de que saliera el sol, se preparaba una taza de café y se sentaba en el porche delantero para ver comenzar el día. La tranquilidad del amanecer era su momento favorito. Un momento de paz antes de que el mundo cobrara vida. Los árboles que bordeaban la calle proyectaban largas sombras, y los únicos sonidos eran el anillo de la iglesia, los pájaros y el ladrido ocasional del perro de un vecino. Una vez que el sol había salido por completo, Louis se dirigió a The Haven Diner, un pequeño y acogedor lugar donde había desayunado desde que tenía memoria. Janet, la camarera del restaurante desde hacía mucho tiempo, siempre lo saludaba con una sonrisa y tenía su pedido habitual: huevos revueltos, tostadas y una porción de tocino listo para cuando se sentaba. Louis de la mañana, Janet decía colocando su plato frente a él. Janet de la mañana, él respondía ofreciéndole una sonrisa a cambio. Después del desayuno, Louis se dirigió a Carter & Bell's Auto Repair, el taller del que era copropietario con su amigo de la infancia, Marcus Bell. Louis había trabajado como mecánico durante años y le encantaba el trabajo allí. Había algo profundamente satisfactorio en arreglar las cosas y hacer que volvieran a funcionar sin problemas, ya fuera cambiar una rueda pinchada o reparar un motor. Louis siempre se enorgullecía de hacer bien el trabajo. Era una vida sencilla, pero Louis estaba contento. Le gustaba saber que era parte de una comunidad donde las personas confiaban unas en otras, donde su trabajo tenía un propósito. No necesitaba emoción ni drama, solo el ritmo constante de su rutina diaria, pero la vida tiene una forma de sorprenderte incluso cuando crees que lo tienes todo. Se dio cuenta de que era una cálida tarde de verano y Louis conducía a casa después de un largo día en la tienda. A menudo tomaba las carreteras secundarias para volver a casa disfrutando de la tranquilidad y la belleza del campo. El sol comenzaba a ponerse arrojando un resplandor dorado sobre las colinas y los campos de flores silvestres que bordean la carretera cuando dobló una curva. Louis notó un auto estacionado a un lado de la carretera, sus luces de emergencia parpadeaban, disminuyó la velocidad, vio a una mujer parada al lado del auto que parecía angustiada. Sin dudarlo, Louis detuvo su camioneta y salió. Ayudar a las personas era algo natural para él. Si alguien necesitaba ayuda, Louis estaba allí. Hola. Louis gritó mientras se acercaba: necesito ayuda. La mujer se volvió para mirarlo. Su expresión era una mezcla de alivio y ansiedad. Tenía unos 30 años, cabello rubio recogido en una cola de caballo ordenada. Estaba vestida con un traje de negocios, una falda lápiz y una blusa que parecían fuera de lugar en el entorno rural. Sí, por favor, respondió, su voz temblorosa. Tengo una llanta pinchada, y no tengo idea de cómo cambiarla. Louis asintió y miró la llanta pinchada. Estaba completamente desinflada, y desde él parece que había estado conduciendo por un tiempo antes de darse cuenta de que algo andaba mal. No te preocupes, dijo Louis con una sonrisa tranquilizadora. He cambiado más neumáticos de los que puedo contar. Te tendré de vuelta en la carretera en poco tiempo. La mujer que se presentó como Vanessa Blake dio un paso atrás cuando Louis se puso a trabajar. Parecía agradecida, pero había algo en su comportamiento que sorprendió a Louis. Seguía mirando a su alrededor como si estuviera esperando a alguien o algo, aunque Louis no hizo ninguna pregunta. No era del tipo que se entromete en los asuntos de los demás. Su trabajo era ayudar y eso era lo que iba a hacer en unos minutos. Louis había levantado el coche y había puesto la rueda de repuesto mientras trabajaba. Vanessa se quedó parada, moviéndose nerviosamente. Muchas gracias por detenerse, dijo Vanessa después de unos momentos de silencio. No sabía qué iba a hacer. No hay problema, respondió Louis, apretando la última tuerca. Me alegro de haber pasado cuando lo hice, aunque Vanessa sonrió. Todavía había un rastro de tensión en sus ojos. Realmente me salvaste. He estado atrapado aquí durante casi una hora. Louis bajó el auto y se limpió las manos en un trapo. Ahí tienes, dijo dando un paso atrás para admirar su trabajo. Estás listo para irte ahora, pero querrás reemplazar esa llanta lo antes posible. Vanessa asintió y metió la mano en su bolso. Por favor, déjame pagarte por tus molestias, dijo sacando una pequeña cantidad de efectivo. Louis negó con la cabeza con una sonrisa amable en su rostro. No hay necesidad de eso. Dijo que ayudar es pago suficiente.
Vaciló claramente sin esperar que se negara, pero finalmente guardó el dinero. Gracias de nuevo. Luis, no olvidaré esto. Cuídate ahora, dijo Luis mientras Vanessa se subía a su auto. La observó mientras se alejaba en la distancia. Sus luces traseras desaparecieron en la luz tenue de la noche mientras Luis volvía a subir a su camioneta. No podía evitar la sensación de que había algo más en la historia de Vanessa de lo que había dicho, pero no era su lugar preguntar. Había hecho lo que podía y eso era suficiente, o eso pensó a la mañana siguiente. Luis se despertó temprano como siempre lo hacía, se preparó una taza de café y se sentó en el porche viendo salir el sol sobre los árboles. Todo estaba tranquilo, la misma rutina tranquila y predecible que había llegado a amar, pero mientras estaba de pie junto a la ventana bebiendo su café algo le llamó la atención. Estacionado en la acera afuera de su casa había un elegante todoterreno negro, era el tipo de vehículo que se destacaba en un lugar como Haven Brook donde la mayoría de la gente conducía. Autos más antiguos y prácticos, las ventanas estaban tintadas tan oscuras que Luis no podía ver el interior y el motor estaba apagado, no parecía haber nadie alrededor. Frunciendo el ceño, Luis observó el todoterreno durante unos minutos, pero no pasó nada. Tal vez pertenecía a alguien que visitaba a un vecino, pensó, o tal vez era solo una coincidencia. Se encogió de hombros y terminó su café antes de entrar para prepararse para el día, pero cuando salió de la casa para ir a trabajar el todoterreno negro todavía estaba allí estacionado en el mismo lugar. Luis no pudo evitar sentir una punzada de inquietud. Mientras pasaba por allí seguía mirando por el espejo retrovisor medio esperando que el vehículo lo siguiera, pero no se movió. Para cuando llegó al taller Luis se había convencido de que estaba exagerando, probablemente no era nada, solo un visitante o un extraño que pasaba, no había razón para preocuparse. Por eso, pero durante todo el día el pensamiento de la SUV negra permaneció en el fondo de su mente, y cuando regresó a casa esa noche el vehículo se había ido. Por un momento Luis sintió una sensación de alivio, pero duró poco. Algo sobre toda la situación simplemente no le sentaba bien. Los siguientes días pasaron sin incidentes, pero el recuerdo de la SUV negra continuó molestándolo. Se lo mencionó a Marcus una tarde mientras trabajaban en una vieja camioneta en el taller. ¿Crees que alguien te está siguiendo?, preguntó Marcus levantando una ceja. No lo sé, Luis respondió sacudiendo la cabeza, probablemente no sea nada, pero era extraño simplemente sentarse allí sin moverse. Marcus se limpió las manos con un trapo y se encogió de hombros. Podría ser cualquier cosa, pero si lo ves de nuevo tal vez deberías avisarle a alguien solo para estar seguro. Luis asintió, aunque no estaba convencido de que fuera algo serio. Haven Brook era un pueblo tranquilo, nada de eso alguna vez había pasado aquí. Todavía el pensamiento del todoterreno negro lo carcomía y se encontró mirando por encima del hombro más a menudo de lo habitual. No fue hasta unos días después que el todoterreno reapareció. Era temprano en la noche y Luis se estaba preparando para salir de la tienda por el día. Cuando salió a su camioneta vio que era el mismo todoterreno negro estacionado en el otro extremo de la calle. No se había movido desde que lo había visto por primera vez esa mañana. Un kn de inquietud se apretó en el pecho de Luis mientras miraba el vehículo desde la distancia. No podía ver quién estaba adentro, si es que había alguien adentro, pero tenía la clara sensación de que lo estaban observando. Se quedó allí por un momento debatiendo si enfrentarse a quienquiera que estuviera en el todoterreno o simplemente dejarlo solo, pero antes de que pudiera decidirse el motor del vehículo rugió a la vida y se alejó a toda velocidad por la calle, desapareciendo en la esquina. El corazón de Luis se aceleró mientras estaba allí tratando de darle sentido a lo que acababa de suceder. ¿Quiénes eran estas personas y por qué lo estaban siguiendo? No tenía respuestas, pero una cosa estaba clara, esto no había terminado, ni mucho menos. Pasaron unos días, pero la sensación de inquietud aún persistía cada vez que Luis conducía a casa desde el trabajo o se sentaba en su porche a primera hora de la mañana. Mantenía los ojos bien abiertos, medio esperando que el todoterreno negro apareciera de nuevo, pero durante los siguientes días no fue así. La ausencia del vehículo debería haberle traído alivio, pero en cambio lo puso aún más ansioso. Sabía que esto no había terminado. Una noche, después de un largo día en la tienda, Luis estaba a punto de sentarse a cenar cuando llamaron a la puerta. Era una hora extraña para las visitas y en Haven Brook la gente normalmente llamaba antes de pasar. Su corazón se aceleró cuando se acercó a la puerta. Una extraña sensación de sorpresa lo invadió cuando la abrió. De pie en el porche era la última persona que esperaba ver. ¿Vanessa Lewis?, preguntó con voz llena de sorpresa. Vanessa Blake estaba frente a él, su rostro pálido y demacrado, sus ojos muy abiertos por el miedo. No se parecía en nada a la mujer tranquila y serena a la que había ayudado en la carretera solo unos días antes. Ahora parecía desesperada, como alguien que había estado huyendo de algo o alguien. Lamento aparecer así, Vanessa, dijo con voz temblorosa, pero no sabía a dónde más ir. Necesito tu ayuda. Lace Lewis abrió la puerta más ampliamente haciéndole un gesto para que entrara. Por supuesto que entra. ¿Qué está pasando?
Vanessa entró mirando nerviosamente por encima del hombro como si esperara que alguien la estuviera mirando. Una vez dentro se paró en medio de la sala de estar, sus brazos se envolvieron alrededor de sí misma, como si tratara de mantener la calma. No quería arrastrarte a esto, comenzó en voz baja, pero ya no tengo elección. Luis frunció el ceño sintiendo ese mismo nudo de inquietud en su estómago. Arrastrarme a lo que estaba pasando. Vanessa respiró profundamente, sus manos temblaban. La gente que me seguía me han estado persiguiendo durante meses. Pensé que podría manejarlo, pero estaba equivocada. Son peligrosos, Luis, y ahora también te persiguen a ti. Luis escuchó mientras Vanessa contaba su historia. Su voz temblaba mientras hablaba. Todo comenzó con su padre, un rico hombre de negocios que había construido su fortuna a través de medios cuestionables. Vanessa se había distanciado de su familia hace años, no queriendo involucrarse en los negocios turbios de su padre, pero recientemente había descubierto algo, una pieza de información que podría arruinar toda su operación. No sé todos los detalles, dijo Vanessa, sus ojos recorriendo la habitación, pero encontré algunos documentos que muestran que ha estado lavando dinero para algunas personas muy peligrosas. No quise involucrarme, pero una vez que me enteré no pude ignorarlo. Luis se inclinó hacia adelante tratando de procesar lo que estaba diciendo. Entonces, ¿qué hiciste? Me enfrenté a mi padre. Vanessa respondió con su voz apenas por encima de un susurro. Le dije que no quería tener nada que ver con eso, que no quería ser parte de su mundo, pero me amenazó. Dijo que si se lo decía a alguien vendrían a buscarme, y esos son los que te han estado siguiendo, las personas con las que está involucrado. Vanessa asintió con la cabeza pálida. Me han estado observando desde que traté de escapar, pero siempre parecen saber dónde estoy. Pensé que podría pasar desapercibido aquí en Havenbrook, pero cuando te detuviste para ayudarme esa noche, debieron habernos visto juntos. Ahora creen que estás involucrado. Luis se sentó de vuelta a su mente acelerada. Era mucho para asimilar. No tenía idea de que ayudar a Vanessa llevaría a algo como esto. No quería ser parte de eso, pero tampoco podía dejarla lidiar con esto sola. ¿Qué quieren?, preguntó Luis con voz tranquila a pesar de la tormenta de pensamientos que se arremolinaban en su mente. No lo sé, Vanessa admitió que su voz temblaba, pero no se detendrán hasta que obtengan lo que quieren, hasta que desaparezca para siempre. Luis se quedó en silencio por un momento mirando al suelo mientras consideraba sus opciones. No era el tipo de hombre que le da la espalda a alguien necesitado, pero este era un territorio peligroso. Estos no eran solo matones al azar, eran profesionales y ahora, gracias a un simple acto de bondad, estaba atrapado en el medio. Finalmente, miró a Vanessa, la determinación se instaló en sus ojos. Resolveremos esto, dijo con firmeza, pero necesitamos un plan en los próximos días. Luis y Vanessa trabajaron en un plan para sacarla de Havenbrook. Vanessa explicó con seguridad que tenía un contacto en otro estado, alguien que podría ayudarla a desaparecer y comenzar de nuevo, pero que necesitaban irse sin llamar la atención, y eso iba a ser difícil. Me están vigilando todo el tiempo, Vanessa dijo una noche mientras estaban sentados en la sala de estar de Luis repasando sus opciones. No puedo hacer un movimiento sin que ellos lo sepan. Luis pensó por un momento, golpeando sus dedos en el apoyabrazos de su silla. ¿Qué pasa si les hacemos creer que todavía estás aquí?, sugirió. Crear un señuelo. Haz que parezca que estás haciendo tu rutina normal mientras te sacamos a escondidas. De otra manera, Vanessa consideró esto asintiendo lentamente. Eso podría funcionar. Pero ¿cómo les hacemos creer que todavía estoy aquí? Necesitaremos ayuda, dijo Luis pensando en alguien que pudiera reemplazar a Vanessa al menos desde la distancia. Con la ayuda del amigo de Luis, Marcus, y otra amiga en común, Jenna, pusieron el plan en marcha. Jenna, que se parecía a Vanessa, aceptó actuar como su señuelo. Usaría gafas de sol y un sombrero, haciendo los movimientos de la rutina habitual de Vanessa por la ciudad mientras Luis y Vanessa se preparaban para su escapar. El plan era arriesgado, pero era la mejor opción que tenían. Jenna llamaría la atención de cualquiera que estuviera mirando a Vanessa, dándoles tiempo suficiente para sacar a Vanessa de Havenbrook. Salvo el día de la fuga, Luis vigilaba de cerca la SUV negra que había reaparecido al final de su calle mientras Jenna caminaba por la ciudad. La SUV la siguió tal como esperaban. Están cayendo en ella, dijo Marcus mientras él y Luis miraban desde la distancia, pero Luis no estaba listo para celebrar todavía. Todavía tenían que sacar a Vanessa de la ciudad sin ser vistos, y sabía que eso no sería fácil tan pronto como Jenna había llamado con éxito la atención de la SUV negra. Luis y Vanessa hicieron su movimiento, tomaron los caminos secundarios evitando las calles principales y apegándose a las rutas menos transitadas. El viaje fue tenso con Vanessa mirando nerviosamente por la ventana. Cada pocos minutos. ¿Estás segura de que esto va a funcionar?, preguntó Vanessa, su voz apenas audible. Funcionará, respondió Luis, aunque su agarre en el volante se apretó. Solo tenemos que mantener la calma. Condujeron durante horas cruzando las fronteras estatales y dirigiéndose hacia la casa segura, donde el contacto de Vanessa estaba esperando. Luis mantuvo un ojo en el espejo retrovisor todo el tiempo esperando que la camioneta negra apareciera detrás de ellos, pero no había señales de ella. Por primera vez en días, LS comenzó a sentir una sensación de esperanza cuando llegaron a la casa segura. El sol se había puesto y el cielo era de un profundo tono azul.
La casa era pequeña y modesta, escondida en el bosque, lejos de miradas indiscretas. El contacto de Vanessa, una tranquila mujer de mediana edad, los recibió en la puerta y rápidamente los hizo pasar. Estarán a salvo aquí, dijo la mujer con su voz tranquila y tranquilizadora. Nos aseguraremos de que no puedan encontrarlo. Vanessa miró a Luis, sus ojos llenos de gratitud. Gracias, dijo suavemente. No sé qué habría hecho sin ti. Luis asintió, aunque no se sentía como un héroe, solo había hecho lo que sentía que era correcto, pero el peso de la situación todavía pesaba sobre sus hombros. Cuídate, Luis, dijo con voz firme. Mantente a salvo. Vanessa le dio una última mirada antes de desaparecer dentro de la casa. La puerta se cerró detrás de ella. El viaje de regreso a Havenbrook fue silencioso. Los pensamientos de Luis eran una mezcla de alivio y preocupación persistente. Había ayudado a Vanessa a escapar, pero sabía que esto no había terminado. Las personas que la seguían no eran del tipo que se rinden fácilmente, y no había forma de saber qué podrían hacer a continuación. Cuando regresó a Havenbrook, la camioneta negra se había ido. La ciudad estaba tranquila como si nada hubiera pasado, pero Luis lo sabía mejor. Había entrado en un mundo de peligro y ahora tenía que estar listo para lo que viniera después. Se sentó en su porche delantero esa tarde viendo la puesta de sol sobre los árboles. La rutina pacífica que alguna vez había apreciado se sentía distante, ahora reemplazada por una nueva realidad, una donde las consecuencias de un simple acto de bondad podrían repercutir en su vida de maneras que nunca imaginó. Mientras el cielo se oscurecía y aparecían las primeras estrellas, Luis respiró profundamente. Lo que viniera después, lo enfrentaría con la misma determinación tranquila que siempre lo había guiado, pero una cosa era segura. Su vida en Havenbrook nunca volverá a ser el mismo. En los días que siguieron a la huida de Vanessa, la vida en Havenbrook pareció volver a la normalidad para Luis. En la superficie todo parecía como antes de su café matutino en el porche, desayuno en el Haven Diner y largas horas trabajando en Carter & Bell's Auto Repair, pero debajo de esa tranquila rutina, algo había cambiado. Luis podía sentirlo cada vez que caminaba por la calle o conducía por la ciudad. El todoterreno negro no había reaparecido. Pero eso no significaba que el peligro hubiera desaparecido. Las personas sobre las que Vanessa le había advertido no eran del tipo que olvida fácilmente. Aunque la había ayudado a escapar, Luis sabía que todavía estaba en su radar. Su mente seguía volviendo a esa noche cuando Vanessa apareció en su puerta desesperada y asustada. Había hecho lo que creía correcto, ayudando a alguien necesitado, pero ahora que los días se convertían en semanas, el peso de esa decisión se posaba pesadamente sobre sus hombros. Si había empeorado las cosas para sí mismo, ¿vendrían a buscarlo a continuación? Era una tarde tranquila en el taller cuando Marcus sacó el tema. Acababan de terminar de trabajar en un viejo sedán, y mientras Luis se limpiaba las manos en el trapo, Marcus le dirigió una larga mirada pensativa. Así que no había más señales de ese todoterreno, Marcus? Preguntó apoyándose en el capó del coche. Luis negó con la cabeza. No, nada, no lo había visto desde que Vanessa se fue. Marcus asintió aunque su expresión era seria. Creo que se acabó. Luis suspiró, dejando el trapo en el banco de trabajo. No sé, quiero creer que sí, pero tengo el mal presentimiento de que aún no han terminado conmigo. Marcus cruzó los brazos frunciendo el ceño con preocupación. Hiciste lo correcto, Luis, la ayudaste cuando nadie más lo haría. Eso cuenta para algo. Espero que así sea, Luis respondió en voz baja, pero algo me dice que esto no va a desaparecer así como así. Los instintos de Luis demostraron ser correctos. No pasó mucho tiempo antes de que el todoterreno negro hiciera su regreso. Sucedió en una tarde tranquila como antes. Luis había pasado el día trabajando en la tienda y se dirigía a casa conduciendo por las carreteras secundarias familiares que conducían a su casa. El sol se estaba poniendo, arrojando un cálido resplandor naranja sobre los árboles, y todo parecía tranquilo, pero cuando Luis dobló una curva en la carretera, su corazón se hundió. Allí estaba el todoterreno negro estacionado en el costado de la carretera justo enfrente, sus ventanas tintadas brillando en la luz que se desvanecía. Era el mismo vehículo, inconfundible en su elegante presencia intimidante. Luis disminuyó la velocidad agarrando el volante con fuerza. Mientras pasaba al todoterreno podía sentir el peso de ojos invisibles observándolo. Aunque el auto no se movió por un momento, consideró detenerse, confrontar a quien estuviera adentro, pero algo le dijo que no sería una buena idea. Quienesquiera que fueran estaban esperando algo, y Luis no tenía intención de darles una excusa para hacer un movimiento. En cambio, continuó conduciendo manteniendo sus ojos en el espejo retrovisor hasta que el todoterreno estuvo fuera de vista. Esa noche Luis se sentó en su porche, su mente acelerada. Había tenido razón, el peligro no había terminado ni por asomo. La reaparición del todoterreno significaba que quienquiera que estuviera detrás seguía mirando, seguía esperando, y ahora Luis tenía que averiguar qué hacer a continuación. Unos días después, justo cuando Luis comenzaba a preguntarse cuál debería ser su siguiente paso, un visitante inesperado llegó a la tienda. Era viernes por la tarde, y Marcus ya se había ido por el día, dejando a Luis para terminar el últimas tareas antes de cerrar. El sonido del timbre llamó su atención, y cuando levantó la vista un hombre estaba en la entrada. Era alto y estaba bien vestido, con un traje elegante que parecía fuera de lugar en un taller de automóviles de un pueblo pequeño. Su cabello estaba bien peinado y su expresión era tranquila. Luis pensó, ¿puedo ayudarte? Luis preguntó a su guardia subiendo de inmediato.
El hombre dio un paso adelante con las manos en los bolsillos mientras inspeccionaba casualmente la tienda. Espero que sí, dijo en un tono suave y mesurado. Tienes razón, Louis Carter. La mandíbula de Louis se tensó. ¿Quién preguntó? El hombre sonrió aunque no había calidez en ella. Mi nombre no es importante, pero creo que ya sabes por qué estoy aquí. Louis no respondió. Su mente corría mientras trataba de averiguar quién era este hombre y qué quería. La tensión en el aire era palpable y aunque el hombre no había hecho ninguna amenaza, Louis sabía que algo no estaba bien. Ayudaste a alguien. El hombre continuó con su tono todavía desconcertantemente tranquilo. Una mujer llamada Vanessa Blake, eso fue un error. Los ojos de Louis se entrecerraron. No sé de qué estás hablando. El hombre se rió suavemente sacudiendo la cabeza. Eres un tipo inteligente, Louis. No juguemos, sabemos lo que hiciste, y sabemos dónde está Vanessa. Un escalofrío recorrió la espalda de Louis. ¿Cómo sabían a dónde había ido Vanessa? Había sido tan cuidadoso asegurándose de que ella se fuera de la ciudad sin ser seguida, pero ahora parado frente a él estaba un hombre que claramente sabía más de lo que debería. ¿Qué quieres?, preguntó Louis, su voz firme a pesar del miedo que lo carcomía. Queremos que te mantengas fuera de esto. El hombre respondió, su sonrisa se desvaneció. Esto es más grande de lo que crees y no es tu problema. La ayudaste una vez, pero eso es todo. Ya terminaste, ahora aléjate, y estarás bien. ¿Y si no lo hago?, Louis preguntó apretando la mandíbula. La expresión del hombre se oscureció, y por primera vez había un toque de amenaza en su voz. Si no lo haces, nos aseguraremos de que lo lamentes. La gente como tú no sobrevive en nuestro mundo. Louis, hazte un favor y aléjate mientras aún puedas. Louis miró al hombre, su mente acelerada. Cada instinto le decía que mantuviera la calma para jugar a lo seguro, pero algo dentro de él, un profundo e inquebrantable sentido del bien y el mal, se negaba a dar marcha atrás. No te tengo miedo, dijo Louis en voz baja, su voz firme, no voy a dar marcha atrás. Los ojos del hombre se entrecerraron y por un momento hubo silencio. Luego, con un lento asentimiento, se giró y caminó hacia la puerta. Te lo han advertido, dijo por encima del hombro antes de desaparecer en la luz de la tarde. Tan pronto como el hombre se fue, Louis sintió una ola de incertidumbre que lo invadía. Se había mantenido firme, pero ahora la advertencia era clara, y si el hombre estaba diciendo la verdad, la vida de Vanessa y la suya seguían en peligro, pero dar marcha atrás no era una opción esa noche. Louis se acercó a Marcus para explicarle la situación con más detalle que antes. Marcus siempre era el más sensato de los dos, escuchó con atención. Su rostro tenía una expresión seria. No están mintiendo, Louis, Marcus dijo, después de una larga pausa. Tienes que tener cuidado. Lo sé, respondió Louis pasándose una mano por la cara. Pero no puedo, simplemente aléjate. Vanessa sigue en peligro, y si saben dónde está podrían lastimarla. Marcus suspiró recostándose en su silla. Entonces necesitamos un plan. No puedes enfrentarte a estos tipos, tú solo necesitamos ayuda. Louis asintió, aunque no estaba seguro a dónde acudir en busca de ayuda. Esto no era algo que la policía local pudiera manejar. Esto era más grande que Havenbrook, más grande que cualquier cosa que alguna vez hubiera enfrentado, pero sabía que Marcus tenía razón, no podía luchar contra esto solo. A la mañana siguiente, Louis recibió una llamada telefónica inesperada. Era de Samantha, una abogada que había crecido en Havenbrook y se había mudado a la ciudad hace años. Había escuchado por ahí que Louis estaba en problemas y se ofreció a ayudar. Conozco gente, Samantha, dijo, su voz calmada y tranquilizadora, gente que lidia con situaciones como esta. Podemos conseguirte a ti y a Vanessa la protección que necesitan, pero tienes que confiar en mí. Louis no estaba seguro de cuánto podía confiar en Samantha, pero se estaba quedando sin opciones. Accedió a reunirse con ella con la esperanza de que pudiera darle algunas respuestas, y tal vez una salida. Cuando se conocieron, Samantha no perdió el tiempo en conseguir al grano. Estas personas con las que estás tratando son peligrosas, dijo en tono serio, pero no son intocables. Podemos usar la información que tiene Vanessa contra ellos, pero llevará tiempo. Mientras tanto, debemos mantenerlos a ambos a salvo. ¿Qué hacemos?, preguntó Louis sintiendo una sensación de esperanza por primera vez en días. Mantendremos un perfil bajo. Samantha respondió, tengo un lugar donde Vanessa puede permanecer fuera de la red, no podrán encontrarla allí. En cuanto a ti, tendremos que tomar precauciones, pero no voy a dejar que nada les pase a ninguno de los dos. Por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia, Louis sintió que no estaba solo con la ayuda de Samantha. Tal vez había una salida siguiendo el consejo de Samantha. Louis hizo los arreglos necesarios para llevar a Vanessa a un lugar seguro. El abogado tenía conexiones que llegaban mucho más allá del pequeño pueblo de Havenbrook, y pronto Vanessa fue trasladada a un lugar seguro fuera del estado, un lugar tan remoto que incluso las personas que la habían estado siguiendo no podrían rastrearla. El plan de Samantha era simple pero efectivo: mantener a Vanessa oculta mientras se reúnen pruebas contra ella.
Los socios de su padre necesitaban algo sólido para llevar a las autoridades, algo que finalmente pusiera fin al peligroso juego que el padre de Vanessa había estado jugando, pero cuando Vanessa se escondió, Louis se encontró bajo más escrutinio que nunca. El todoterreno negro había regresado siguiéndolo a donde quiera que fuera, aunque la gente dentro nunca hizo un movimiento. Su presencia era un recordatorio constante de que lo estaban vigilando. Cada viaje a la tienda de comestibles, cada paseo al restaurante, cada viaje al trabajo, todo estaba bajo la atenta mirada del todoterreno negro. Louis no podía quitarse la sensación de que algo iba a pasar, algo malo. La advertencia del hombre del traje hizo eco en su mente. Te lo han advertido. Él sabía que no estaban mintiendo, pero también sabía que correr no resolvería nada. Una tarde tranquila, mientras Louis cerraba el taller mecánico, Marcus se le acercó con una mirada preocupada en su rostro. Tenemos que hablar, dijo Marcus en voz baja. Louis miró a su alrededor notando que Marcus estaba más serio de lo habitual. ¿Qué pasa? Es por el todoterreno. Marcus respondió con su tono grave. Lo vi de nuevo estacionado cerca del restaurante, y no estaba sentado allí. Alguien estaba preguntando por ti. A Louis se le hizo un nudo en el estómago y preguntó por mí. Marcus negó con la cabeza. No sé, era un hombre al que nunca había visto antes. Estaba hablando con Janet en el restaurante y le hacía preguntas sobre dónde vivías y a qué hora salías para el trabajo. Janet dijo que no le había dicho nada, pero él era persistente. Louis sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Se están volviendo más atrevidos. Sí, Marcus estuvo de acuerdo. Frunció el ceño con preocupación. Esto no es bueno. Están empezando a hacer movimientos y si preguntan por ahí, significa que están planeando algo. Louis se pasó una mano por la cara sintiendo el peso de la situación presionándolo. Ya no era solo su propia vida la que estaba en juego. Sus amigos, la gente de Havenbrook, también estaban siendo arrastrados a este lío. No se detendrán hasta obtener lo que quieren, dijo Louis en voz baja. Marcus se cruzó de brazos con expresión seria. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Louis pensó por un momento y luego respiró profundamente. Contraatacamos. Samantha había estado trabajando incansablemente para reunir información que pudiera usarse contra el padre de Vanessa y sus asociados. Pasó horas al teléfono contactando a contactos, buscando en viejos registros y conectando los puntos entre los diversos negocios turbios que habían llevado a este momento. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara algo, documentos que vinculaban al padre de Vanessa con varias empresas criminales, incluido el lavado de dinero, el fraude y las conexiones con el crimen organizado. Era el tipo de evidencia que podría derribar un imperio, pero tenía un precio. Estas personas son peligrosas, dijo Samantha una noche sentada frente a Louis en su oficina. Cuanto más nos acerquemos a exponerlos, más desesperados se volverán. Tienes que tener cuidado, Louis. Louis asintió aunque la inquietud en su pecho se hizo más fuerte. ¿Qué hacemos a continuación? Llevamos esto a las autoridades. Samantha respondió, pero tenemos que hacerlo en silencio. Si se enteran de lo que estamos planeando, tomarán represalias y no dudarán en perseguirte a ti, Marcus, o cualquier otra persona que crean que está involucrada. Louis se sentó y se frotó las sienes. Esto es más grande de lo que pensaba. Samantha se inclinó hacia adelante con los ojos serios. Lo es, pero hiciste lo correcto. Louis ayudó a Vanessa, fue la decisión correcta. Ahora solo tenemos que tomar una decisión. Seguro que ambos superan esto. La amenaza se volvió demasiado real una noche cuando Louis regresó a casa después de un largo día en la tienda para encontrar su puerta de entrada ligeramente entreabierta. Su corazón se aceleró mientras se acercaba con cautela. Su mente corría con posibilidades. ¿Se había olvidado de cerrar la puerta o alguien había entrado cuando entró? La respuesta se volvió clara: la casa había sido saqueada, los cajones estaban abiertos, los muebles estaban volcados y papeles estaban esparcidos por el suelo. Alguien había estado aquí y habían estado buscando algo. El primer pensamiento de Louis fue sobre Vanessa. ¿Creían que se estaba escondiendo aquí o estaban buscando algo más, algún tipo de evidencia que pudiera vincular a Louis con ella? Su pulso se aceleró mientras caminaba por la casa inspeccionando el daño. No parecía faltar nada, pero el mensaje era claro. Esta era una advertencia. Le estaban haciendo saber que podían llegar a él en cualquier momento, en cualquier lugar. Sacó su teléfono e inmediatamente llamó a Samantha. Entraron a mi casa, dijo Louis con la voz tensa por la ira. La voz de Samantha era tranquila, pero urgente. Sal de ahí, Louis, no te quedes, enviaré a alguien para que te encuentre, necesitamos mantenerte a salvo. Louis cogió algunos elementos esenciales y salió de la casa con el corazón latiendo en su pecho. Habían cruzado la línea y ahora era personal. Quienesquiera que fueran estas personas estaban jugando un juego peligroso, y Louis no iba a dar marcha atrás. Con la ayuda de Samantha, Louis fue trasladado a un lugar seguro. Al igual que Vanessa, no podían darse el lujo de correr más riesgos. El allanamiento había demostrado hasta dónde estaban dispuestos a llegar los asociados del padre de Vanessa, y ahora era una carrera contra el tiempo para reunir pruebas suficientes para acabar
Con ellos antes de que atacaran de nuevo, Samantha siguió trabajando entre bastidores reuniendo todo lo que necesitaban para construir un caso, pero cuanto más descubrían más peligrosas se volvían las cosas. Estaba claro que las personas implicadas no se rendirían sin luchar una noche mientras Louis estaba sentado en la pequeña cabaña tenuemente iluminada, donde había estado quedándose. Sonó su teléfono. Era Samantha. Tenemos lo que necesitamos, dijo su voz llena de alivio y tensión. Estamos listos para movernos, pero debes tener cuidado, Louis. Se están desesperando. ¿Cuál es el plan?, preguntó Louis, su mente acelerada. Vamos a traerlos, Samantha explicó. He preparado una reunión, una trampa. Les hacemos creer que les estamos entregando lo que quieren, pero en realidad es una trampa. Las autoridades estarán allí para acabar con ellos. Louis sintió una oleada de adrenalina. ¿Crees que funcionará? Tiene que funcionar, respondió Samantha, pero necesitamos que te mantengas fuera de la vista hasta que termine. Si te ven sabrán que algo pasa. Louis estuvo de acuerdo, aunque la idea de quedarse al margen no le sentaba bien. Quería involucrarse para ayudar a acabar con la gente. Había trastocado su vida, pero sabía que Samantha tenía razón. Necesitaba ir a lo seguro. El día de la trampa llegó rápidamente. Samantha había organizado la reunión en un lugar remoto lejos de Havenbrook, donde las autoridades podrían instalarse sin llamar demasiado la atención. Todo Louis se mantuvo en contacto con Samantha. Su corazón se aceleró mientras esperaba noticias. El plan era simple. Samantha actuaría como si estuviera entregando la información que Vanessa tenía, y cuando fuera el momento adecuado, las autoridades entrarían y arrestarían a las personas involucradas. Pasaron las horas y la tensión era insoportable. Louis caminaba por la pequeña cabina con el teléfono en la mano, esperando la llamada que le diría que todo había terminado. Finalmente sonó el teléfono. Terminó, dijo Samantha con voz firme pero agotada. Están bajo custodia, el padre de Vanessa, sus asociados, todos van a caer. Se acabó. Louis se hundió en la silla más cercana. Una ola de alivio lo invadió. Se acabó. Las personas que lo habían estado siguiendo, amenazándolo, finalmente iban a enfrentar la justicia. Pero mientras estaba sentado allí recuperando el aliento, se dio cuenta de que nada volvería a ser lo mismo. La vida tranquila que una vez había conocido en Havenbrook se había ido, reemplazada por una nueva realidad, una en la que se había enfrentado a algo mucho más grande que él y había sobrevivido. En las semanas siguientes, la vida lentamente comenzó a volver a la normalidad. Vanessa todavía estaba escondida, estaba a salvo y con la llave. Jugadores detrás del imperio criminal de su padre tras las rejas. Finalmente podía comenzar a reconstruir su vida. Louis regresó a Havenbrook, aunque la tranquila rutina que alguna vez había disfrutado se sentía diferente. Ahora había visto demasiado, pasado por demasiado para volver a como eran las cosas antes, pero también había una sensación de cierre. Había hecho lo correcto, había ayudado a alguien necesitado incluso cuando lo puso en peligro, y al final había salido más fuerte de ello. Una tarde, mientras Louis estaba sentado en su porche bebiendo su café y mirando la puesta de sol sobre los árboles, Marcus se detuvo en su camioneta con una sonrisa en su rostro. Lo hiciste, hombre, dijo Marcus subiendo los escalones. Lo lograste. Louis sonrió, aunque era una sonrisa cansada. Sí, lo hicimos. Marcus se sentó a su lado mirando hacia la calle tranquila. Las cosas van a ser diferentes ahora. Sí, Louis estuvo de acuerdo, pero tal vez eso no sea tan malo. Se sentaron en un cómodo silencio por un rato, viendo cómo el día se desvanecía en la noche. La amenaza se había ido, el peligro había pasado y ahora Louis finalmente podía comenzar a avanzar mientras las estrellas aparecían en el cielo. Louis respiró profundamente sintiendo que el peso se levantaba de sus hombros. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero lo que fuera que viniera después, sabía que podía enfrentarlo porque no importaba cuánto hubiera cambiado su vida, una cosa seguía siendo igual: su compromiso inquebrantable de hacer lo correcto sin importar el costo. En las semanas posteriores al derribo del padre de Vanessa y sus asociados, Havenbrook comenzó a sentarse nuevamente en su tranquila rutina familiar. La ciudad era resistente y, aunque los eventos que rodearon a Louis y Vanessa habían enviado ondas de choque a través de la comunidad, la gente se apresuró a seguir adelante. Después de todo, la vida tenía una forma de continuar incluso frente a la adversidad para Louis. Sin embargo, el regreso a la normalidad no fue tan simple. Su participación en el peligroso juego que el padre de Vanessa había estado jugando lo había cambiado de maneras que no podía explicar por completo. Siempre había sido un hombre que se enorgullecía de hacer lo correcto, pero esta experiencia había puesto a prueba esa convicción de maneras que nunca había anticipado. Una mañana, Louis se sentó en su porche bebiendo su café y mirando la salida del sol sobre la ciudad. Tal como lo había hecho tantas veces antes, pero algo se sentía diferente ahora. La paz que una vez le había llegado tan fácilmente se sentía esquiva, eclipsada por los recuerdos del peligro y la incertidumbre que había enfrentado mientras los pájaros cantaban en los árboles. Les recordó la noche en que se había detenido para ayudar a Vanessa al costado del camino. Había sido un simple acto de bondad, uno en el que no había pensado mucho en ese momento, pero ese momento había desencadenado una cadena de eventos que habían trastocado toda su vida y, sin embargo, a pesar de todo, no se arrepentía de su decisión. Ayudar a Vanessa había sido lo correcto, y si se le diera la oportunidad,
volvería a tomar la misma decisión, pero la experiencia también le había enseñado algo valioso: la amabilidad y hacer lo correcto, a veces tienen un costo. Mientras terminaba su café, Louis sabía que el camino por delante no sería fácil, habría desafíos, miedos persistentes y momentos de duda, pero había sobrevivido y eso contaba para algo. Se había enfrentado a una amenaza mucho más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado y al final había salido más fuerte por eso. Lejos de Haven Brook, Vanessa Blake había comenzado para reconstruir su vida con la ayuda de Samantha, y las autoridades pudo ingresar a un programa de protección de testigos que garantizaba su seguridad de los restos de la red criminal de su padre. Su vida, una vez llena de miedo e incertidumbre, ahora era algo completamente nuevo. No era fácil dejar atrás todo lo que alguna vez había conocido, fue doloroso, y comenzar de nuevo en un lugar desconocido con una nueva identidad fue abrumador, pero por primera vez en mucho tiempo Vanessa sintió una sensación de esperanza. Ya no estaba mirando por encima del hombro, ya no temía constantemente a las personas que una vez habían controlado su vida. Se mantuvo en contacto con Louis a través de Samantha, enviándole actualizaciones de vez en cuando. En sus cartas expresó su gratitud por su ayuda, y le aseguró que lo estaba haciendo bien, aunque extrañaba la vida que había dejado atrás. Sabía que su futuro era más brillante ahora, libre de las sombras de los tratos criminales de su padre. Algún día esperaba regresar a Haven Brook para agradecerle a Louis en persona por todo lo que había hecho, pero por ahora se centró en construir la nueva vida que siempre había soñado, lejos del peligro y el caos de su pasado. En el vínculo de Haven Brook, Louis, con Marcus, solo se había fortalecido después de todo lo que habían pasado. Marcus, que siempre había sido la voz de la razón, había estado allí para Louis en cada paso del camino, ayudándolo a navegar los peligros y ofreciendo apoyo cuando las cosas parecían sombrías. Una noche, después de un largo día en la tienda, Marcus y Louis se sentaron en el porche mirando salir las estrellas. El silencioso zumbido de los grillos llenó el aire y por un momento todo se sintió en paz. ¿Alguna vez pensaste en lo que habría sucedido si no te hubieras detenido a ayudarla?, preguntó Marcus, rompiendo la sonrisa de Louis, aunque había un dejo de cansancio en su expresión a veces. Pero creo que me habría arrepentido más si no la hubiera ayudado. Marcus asintió con la mirada enfocada en el horizonte. Sí, hiciste lo correcto, incluso si fue un desastre, la mayoría de las personas no habrían tenido la oportunidad de ayudarla. Agallas para enfrentarse a esos tipos. No se trataba de agallas, dijo Louis en voz baja, se trataba de hacer lo que se sentía correcto. Marcus rió suavemente. Por eso la gente te respeta, Louis, porque no solo hablas de hacer lo correcto, realmente lo haces. Cayeron en un cómodo silencio de nuevo, el peso de todo lo que habían pasado levantándose lentamente en la quietud de la noche. Estaba claro que su amistad se había forjado aún más fuerte a través de las pruebas que habían enfrentado juntos. A medida que pasaban los meses, Louis comenzó a encontrar una sensación de paz. Una vez más la vida en Haven Brook se había calmado, y aunque los recuerdos de la terrible experiencia aún persistían, había llegado a un acuerdo con lo que había sucedido. Había aprendido que el mundo era mucho más grande y más peligroso de lo que jamás se había imaginado, pero también había aprendido que defender lo correcto valía cualquier riesgo. La experiencia también le había dado un nuevo sentido de propósito. Comenzó a ser voluntario más en refugios locales, ofreciendo sus habilidades como mecánico a los necesitados. Arregló autos viejos para personas que no podían pagar las reparaciones, y al hacerlo encontró una nueva forma de marcar una diferencia en su comunidad. Louis siempre había sido alguien que ayudaba a los demás, pero ahora sus esfuerzos estaban más centrados, más intencionales. Sabía de primera mano cómo un pequeño acto de bondad podía cambiar una vida, y quería seguir haciendo una diferencia, incluso si era en pequeñas formas. Mientras tanto, Samantha continuó su trabajo como abogada, utilizando su experiencia para ayudar a otros que se encontraban atrapados en situaciones difíciles. El caso contra el padre de Vanessa también había sido un punto de inflexión para ella, y se dio cuenta de que había muchas más personas como Vanessa, personas atrapadas en circunstancias peligrosas que no estaban seguras de a dónde recurrir. Samantha se dedicó a brindar asistencia legal a quienes más la necesitaban, y su trabajo pronto comenzó a atraer la atención. Se convirtió en una feroz defensora de la justicia y su reputación como alguien que luchaba por los demás. Su trabajo la llevó lejos de Haven Brook. Ella y Louis se mantuvieron en contacto y se comunicaron de vez en cuando. Se habían enfrentado a algo extraordinario juntos, y ese bond no se rompía fácilmente. Cada vez que hablaban, Samantha compartía actualizaciones sobre sus últimos casos, mientras que Louis le contaba sobre la vida en Haven Brook y cómo había encontrado un nuevo sentido de propósito al ayudar a los demás a su manera. Tanto Louis como Samantha había sido transformada por los eventos que habían soportado, y sus experiencias compartidas los habían vinculado para siempre. Samantha a menudo pensaba en el momento en que se involucró por primera vez con el caso de Vanessa. Había sido un momento crucial en su carrera y en su vida, y sabía que la había ayudado a convertirse en la abogada a la que siempre había aspirado ser, una que nunca se echara atrás ante la adversidad y una que estuviera dispuesta a defender a quienes más lo necesitaban.
Tanto para Louis como para Samantha, los eventos que rodearon al padre de Vanessa no solo habían traído desafíos, sino también crecimiento y una comprensión más profunda de su propia fuerza y resiliencia, y, si bien sus caminos los habían llevado en diferentes direcciones, su conexión seguía siendo un recordatorio de la lucha por la justicia que habían emprendido juntos una noche casi un año después. Todo había pasado. Louis recibió una carta de Vanessa, era breve pero sincera, y trajo una sonrisa a su rostro mientras decía: querido Louis, espero que esta carta te encuentre bien. He pensado en ti a menudo durante el año pasado y quería agradecerte de nuevo por todo lo que hiciste por mí. Me salvaste la vida y nunca olvidaré que he comenzado una nueva vida ahora lejos de todo lo que pasó. No es fácil, pero soy feliz y estoy a salvo. Te lo debo. Tal vez algún día nos volvamos a encontrar, pero hasta entonces, por favor, debes saber que estoy eternamente agradecido por tu amabilidad y tu coraje. Cuídate, Louis. Con gratitud, Vanessa. Louis dobló la carta con cuidado y la dejó a un lado con una suave sonrisa en su rostro. Sabía que tal vez nunca volvería a ver a Vanessa, pero estaba bien, ella estaba a salvo, y eso fue mientras estaba sentado en su porche viendo la puesta de sol sobre la tranquila ciudad de Havenbrook. Louis sintió una profunda sensación de paz, el peligro había quedado atrás, la tormenta había pasado, y ahora finalmente podía seguir adelante. La vida en Havenbrook nunca sería exactamente la misma, pero eso estaba bien. Louis había atravesado el fuego más fuerte y más decidido que nunca a vivir una vida de integridad y bondad. Mientras las estrellas comenzaban a titilar en el cielo del atardecer, sabía que no importaba lo que viniera después, estaba listo para ello. Si disfrutaste de esta historia y la encontraste tan emocionante y cautivadora como yo, considera presionar el botón de suscripción para mantenerte actualizado con más cuentos increíbles como este. Al suscribirte, nunca te perderás ninguna historia nueva y serás el primero en experimentar los giros y vueltas de cada aventura. No olvides activar las notificaciones haciendo clic en el icono de la campana para que siempre estés informado cuando haya contenido nuevo. Tu apoyo realmente ayuda a que este canal crezca y me permite seguir creando historias que inspiran, entretienen y nos conectan a todos. Gracias por ser parte de este viaje. Únete a nuestra comunidad y sigamos explorando juntos.